Espíritu Santo, ven, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, ven y abre mi corazón de par en par, para que solo tu amor pueda habitar y en tu regazo descansar, Señor, y en tu regazo descansar, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos que yo alcance mi ideal, tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confiar que nunca quiero separarme de ti. Por mayor que sea la ilusión material, deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, agradecemos este don de la vida que viene de parte de Dios hacia nosotros en cada momento. Te consagramos este momento en el que nos permitimos escuchar esta enseñanza y sobre todo que dispongas nuestro corazón y nuestros oídos para la escucha de la palabra y sobre todo para ponerla en práctica. Padre amoroso, que a través de esta catequesis nosotros podamos alabarte y bendecirte, darte gloria en todo momento y sobre todo fortalecer nuestra voluntad para poder hacerla una con tu voluntad y podamos hacer siempre lo mejor para nosotros según el plan que tú tienes para cada uno. Amado Señor, que nosotros seamos verdaderos discípulos misioneros, que vayamos al mandato que nos has hecho de ir hacia el mundo, pero sobre todo que nosotros podamos ser luz y reflejo de lo que tú has hecho en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Catequesis Caminar en el Espíritu, bloque número 2, Crucificar la carne. Tema 7, Liberados y muertos al pecado. Bien, vamos a continuar con este bloque que nos ha invitado a entender más este concepto de la carne y de lo que el Señor nos pide para poder caminar en el Espíritu, parte de este proceso de crecimiento espiritual. Vamos a empezar pues con el tema número 7, Liberados y muertos al pecado. Dice, liberados de y muertos al pecado. Es expresión común sobre todo en San Pablo. La utiliza en pasado y en futuro. Hay una frase típica de él: considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:11. Primero lo asocia a la conversión inicial, fruto inmediato de la evangelización. Es el ser liberado, el haber muerto a la vida del pecado y ser paso inicial de la vida
en la vida nueva, arranque en la vida cristiana. Conviértanse porque ha llegado el reino de Dios. Mateo 3:2. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Marcos 1:15. Vamos entonces a retomar ciertos elementos importantes para este tema. El primero dice liberados y muertos del pecado. Nos dice esta catequesis, que es una expresión que utiliza San Pablo. Recordemos que esta catequesis, desde su inicio, desde su título propio, es parte de la catequesis que San Pablo daba a las comunidades y de las frases más comunes que él utilizaba. Cómo caminar en el Espíritu. Entonces, ahora tenemos esta idea sintetizadora de que nos habla de liberados de y muertos al pecado. Considerando, claro, el hecho de que nos habla, dice, liberados de como algo que ya pasó, algo que está en el pasado, y muertos al pecado, algo que está en el futuro, ¿sí? ¿Por qué nos dice esto? Bien, pues porque nosotros ya hemos sido liberados por Cristo, no estamos esperando a que Cristo nos libere, porque Cristo ya nos liberó, Cristo ya nos salvó de ese pecado, ya dio su vida para que el pecado muriera en nosotros. Sin embargo, nosotros estamos en un proceso de conversión que es lo que está dando este ver hacia el futuro, ¿no? El cómo lo estamos viviendo y lo estamos transformando día con día. Entonces, dice que asociamos esta expresión de San Pablo en los Romanos, de considérense aún muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, con esta conversión inicial. Entendiendo pues que la conversión es un proceso que es progresivo, que dura toda la vida, es un proceso en el que estamos inmersos después de este encuentro. La conversión tiene un primer momento que es la conversión inicial, esa que nosotros de manera como muy voluntaria y libre decimos, ay, es que yo quiero cambiar, he tenido un encuentro con Cristo, Cristo ya me sanó, Cristo ya me curó, Cristo es la solución a mis problemas, a mi pecado, yo quiero cambiar. Pero queda todavía en ese sentimentalismo, en ese quiero, ¿no? En esa situación inicial que es importantísima, porque si no tuviéramos esta primera decisión, pues entonces no surgiría este proceso de conversión, que es fruto precisamente del encuentro con Cristo, es fruto precisamente del retiro de evangelización, de la propia misión. Después, en los evangelios, tanto de Mateo y de Marcos, encontramos estas dos situaciones. Conviértanse, volvemos a retomar la palabra conversión, este proceso que nos llevará y nos acompañará para la vida nueva. Y en Marcos también, el reino de Dios ya está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Entonces, para ser liberados y muertos al pecado, hay una palabra clave que nos va a llevar de esa liberación a morir al pecado, que es la conversión. Ese es el proceso de acompañamiento de la muerte del pecado para vivir libres. Es la propia conversión. Dice en el tema en el tema de conversión se dice volverse de para volverse a y liberados de para ser libres para, ¿sí? Volverse de, o sea, ya estabas en un proceso, o sea, cuando nosotros fuimos bautizados, pues ya estábamos en ese proceso de gracia y santidad. Lo que tenemos es que nosotros que retomar ese proceso, por eso dice volverse de, ¿no? O sea, regresar, retomar para volver hacia dónde, ¿no? Tenemos que tener un objetivo claro. Cuando hablamos de la conversión como un proceso, podemos analógicamente retomar esta idea de una escolta, ¿no? Va una escolta marchando, va el sargento dándoles las indicaciones y de repente les dice conversión a la derecha. No inmediatamente en cuanto les dice conversión a la derecha se voltean, sino les da una indicación, conversión a la derecha, ya hacen un descanso, ¿sí? O sea, cambian de ese paso redoblado o del paso corto que llevaban, hacen un desplante. Cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
vuelven a hacer este desplante y continúan con el paso que estaban haciendo. Es aquí donde nosotros entendemos este proceso de conversión. Primero, saber hacia dónde vamos a ir, hacer un alto, tener el tiempo necesario para dar vuelta hacia la dirección que se nos indica, dar un alto y continuar con ese paso. No es voltear únicamente, es tener este proceso de cambio. Espero que analógicamente pues lo podamos entender. Tener un alto, girar hacia la dirección correcta y continuar con el camino, ¿sí? Ya en la dirección que se nos ha asignado. Esa es la conversión. Primero, tener un alto, darme cuenta hacia dónde tengo que caminar y entonces sí, continuar ese camino en la dirección correcta e indicada, pero tener un tiempo de cambio, ¿no? Ese proceso antes de dar la vuelta, porque de repente queremos ser muy radicales y voltear así, ¿no? Sin orden, sin tiempo, sin darnos un alto, sin darnos un espacio. A veces ese alto es precisamente la, el retiro, ¿no? O cuando estás en tu comunidad o cuando te vas a confesar, es ese alto para dar esos 8 tiempos, ese tiempo que necesitamos para retomar el camino. Siempre un alto, cambiar el paso y retomar el camino. Todo cristiano debe haber pasado por todo esto, pues al encontrar a Jesús aceptando el anuncio de la buena nueva de la salvación, ha quedado liberado y por lo tanto muerto al pecado. El cristiano ya no es esclavo, el pecado ya no lo sojuzga, ya no está atado ni encadenado como lo estaba antes de la experiencia de la salvación y de la vida nueva. Todo el que comete pecado es un esclavo del pecado. Juan 8:34. Si Cristo ya nos liberó y Cristo ya a través de este anuncio de la conversión, del anuncio del reino, de la buena nueva, ha traído salvación para nosotros, entonces ya no deberíamos de vivir esclavos del pecado, porque si Cristo ya nos liberó, deberíamos nosotros vivir en esa libertad fuera del pecado, elegir lo menos posible el pecado y las consecuencias que trae. La salvación es liberación de todo lo que oprime al hombre, pero en primer lugar, liberación del pecado y del maligno. Antes de liberar de las liberaciones exteriores, sociales, culturales, económicas, es liberación interior, personal del pecado y del maligno. Evangelii Nunciandi, número 9. Antes entonces de esta liberación exterior en la que nosotros vivamos en un paraíso, en un mundo distinto, viene primero la liberación interior, en la que es importantísimo que nosotros entendamos que para que el mundo cambie, yo tengo que cambiar primero, ¿sí? Para que mi entorno cambie, yo tengo que ser primero ese agente de cambio en los demás. Entonces, tenemos que dejar de ser esclavos de ese pecado primero para liberarnos interiormente y luego exteriormente. Dice en Gálatas 5:1 que para ser libres nos liberó Cristo. Manténganse pues firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud, ¿sí? Muchas veces nosotros vamos, fíjense, desde nuestro propio bautismo nosotros ya somos liberados. El Señor limpia de nosotros todo pecado, toda culpa por el sacramento del bautismo. A lo largo de nuestro caminar y nuestra vida, pues vamos perdiendo esa santidad que el Señor nos había dado y otorgado por medio de este sacramento. Vamos perdiendo esa gracia tan grande, pero no solamente a través de eso. Cuando ya vamos teniendo conciencia de nuestro pecado y de las acciones que vamos cometiendo en contra de lo que Dios nos pide, a veces vamos, nos confesamos e inmediatamente volvemos a pecar. Es lo que nos dice aquí, o sea, si Cristo ya nos liberó, si Cristo ya nos dio esa gracia, hay que mantenernos firmes y no dejarnos dominar. Si tenemos, ciertamente, Dios sabe que tenemos gran debilidad y tendencia hacia el pecado y que ante esto es en donde nosotros estamos luchando. Importantísimo que nosotros nos mantengamos firmes, ¿sí? Que si ya tú confesaste un pecado, que si ya estás en un proceso de conversión,
evitar lo más posible las posibilidades de pecar, ¿no? Las ocasiones de pecado de todo tipo, porque si no, vivimos esclavos de nuestro pecado. Le damos más poder y dominio a las cuestiones de pecado que a la gracia que Dios nos da. Hay que aferrarnos a mantener lo más posible esa gracia. Dice por ahí un santo, ¿no? Que hay que vivir como si fuera nuestro último día, ¿no? O sea, hay que tratar de conservar esa gracia que Dios nos da, como si hoy fuera el último día en que fuéramos a vivir y tuviéramos que tener un encuentro con Cristo. De esa manera, ¿sí? Hay que soñar como si tuviéramos toda la vida, pero hay que vivir como si fuera el único día de tu vida. De esa manera tenemos que conservar la gracia en nosotros, ¿sí? Quizás si nosotros tuviéramos la certeza de cuándo fuéramos a morir, seríamos más precavidos, pienso, porque si viviéramos pensando que mañana puede ser o que hoy es el último día de mi vida, quizás estuviera pensando en dejar y tener todo listo para cuando yo ya no esté. Sin embargo, no nos preocupan las cosas espirituales. Vivimos más apegados y decimos, cuando termine la pandemia, ¿no? Cuando termine este confinamiento, cuando el semáforo sea verde, en ese tiempo me preocuparé y regresaré a las cuestiones de mi Padre. Al fin que Dios es muy misericordioso y pues me va a perdonar que no pude estar, que no quise estar. Y así no son las cosas. La palabra liberación es muy importante, incluso cuando se habla de la liberación social. Al hacerlo, debemos utilizar dos preposiciones, liberados de y libres ya, para qué es lo que importa, ¿sí? Entender muy bien esta liberación. Soy libre de y para qué quiero ser libre, ¿sí? En una ocasión escuchaba este ejemplo. El padre les decía a los enfermos, ¿no? Si ustedes creyeran realmente que el Señor los puede sanar, ya los hubiera sanado. Sin embargo, a veces nosotros nos acomodamos en el confort de nuestra enfermedad. Pues ¿para qué? ¿Para qué? Si yo estuviera, a veces decimos, si yo estuviera sano, pues viajaría, haría y todo, pero condicionamos entonces esa salud. Si yo estuviera sano, pues le diera más tiempo al Señor. Y realmente si el Señor te sanara y te quitara esa enfermedad, realmente ocuparías tu tiempo para el Señor. A veces solamente queremos que nos quiten una carga para cargarnos otra. La libertad a veces no sabemos utilizarla. ¿De qué quieres ser liberado y para qué quieres ser liberado? Esa es la pregunta en la que hoy nos invita esta catequesis. Somos libres del pecado para dar gloria y servir a Dios y a los hombres. Podríamos decir, esta persona era así, pero ya se murió. Esta persona no existe más. Ahora es una persona diferente. Definitivamente tenemos que ir dando muerte al hombre viejo, a ese concepto de persona que tenían seguramente de nosotros antes de encontrarnos con Cristo. Y será parte de un proceso, pero cada vez tendrán que estar más enterradas esas actitudes negativas que pudieran haber cegado la visión de los otros y que dejaron de ver a Cristo en nosotros para vernos a nosotros mismos. Hay que ser liberados del pecado, del hombre viejo, de la carne y del mundo, que son áreas y matices diferentes. ¿Y liberados de qué? Del pecado, del hombre viejo y de las cuestiones de la carne, ¿sí? Que pueden ser actitudes de mi persona que no son malas, pero no me hacen bien, vicios, mañas, cuestiones que voy adquiriendo a lo largo de mi experiencia en el vivir. ¿De qué tenemos que ser liberados? Del pecado en sí, o de esas acciones que no me dejan crecer y no me dejan vivir en la vida nueva, o de aquellas pasiones y deseos desordenados que me llevan finalmente a actitudes pasadas, a cuestiones propiamente que ofenden al Señor. Y antes de eso vamos a retomar qué es realmente el pecado. El pecado como tal es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es una falta de amor verdadero que debemos a Dios, a nosotros mismos y a nuestro prójimo.
A causa de este apego perverso a ciertos bienes que aparecen como atractivos con efectos de tentación, pero que en verdad son dañinos para el hombre. Por eso el Papa Juan Pablo II señala que el pecado, bajo la apariencia de bueno o agradable, es siempre un acto suicida. El pecado es una palabra, el pecado es una palabra, un pensamiento, un acto, un deseo, una omisión, contrarios al plan de felicidad de Dios para cada uno de los hombres. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el pecado realmente? Pues es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia. Y en sí es una falta contra el plan que Dios tiene hacia nosotros mismos, hacia nuestra felicidad. Y esta falta se convierte en contra Dios, contra el hombre y contra uno mismo. ¿A través de qué? De una palabra, de un pensamiento, de un acto o de un deseo, quizá hasta de una omisión. Entonces, ese es el pecado. El hombre viejo, entonces, son las actitudes antiguas y los comportamientos que deben cambiar en nosotros. Es que yo así nací, así seré, toda la vida he sido así. Ese tipo de actitudes las tenemos que cambiar radicalmente, ¿no? Es que yo soy muy honesto, es que yo digo esto, es que cuando te justificas de que toda la vida has sido así, el Señor hace nuevas las cosas y tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de ser, de pensar, de vivir, porque si no seguimos siendo hombres viejos, necios, con la misma manera de hacer, el mismo pecado, la misma manera de hacerlo, y es más, justificarnos hasta que pensar que Dios nos ha creado de esa misma manera. La carne es el ser entero, a la que se le debe dar muerte, a la manera de vivir al margen de Dios o sin la dependencia de la voluntad del Padre, significado muy peculiar, contrapuesto a espíritu. ¿Sí? Entonces, carne es todo lo que tenemos en el ser entero, a lo que le debemos de dar muerte, que no está al margen de lo que Dios quiere en nuestra propia vida y que nos impide cumplir con la voluntad del Padre hacia nosotros. Es todo lo que se contrapone a las cosas espirituales. El mundo son los falsos valores contrarios al Evangelio, contrarios a las 4 P's: poder, poseer, placer y parecer, que es algo que veremos con mayor detenimiento en otras catequesis, en las posteriores catequesis, pero vamos a ver y tener siempre muy en cuenta estos 4 antivalores o valores contrarios al Evangelio, que son el poder, el poseer, el placer y el parecer. El pecado es todo aquello que separa y rompe la comunión con Dios. Pecados aislados, situaciones de pecado y vicios ya habituales, ¿no? O sea, desde pecados que no tiene que ver uno con otro, como desde un pecado central que es el pecado y la raíz de otros pecados que cometemos. Incluso cuestiones que a veces son hábitos constantes que tenemos, que parece que ya ni pecados son, que creemos que es parte de nuestro ser. Entonces, hay que analizar cuáles son graves, cuáles son leves, cuáles son más frecuentes y cuáles son ocasionales, cuáles son causa de otros pecados, cuáles se cometen con mayor conciencia y consentimiento y cuáles son por debilidad o inadvertencia. Sí, a veces sí, es cierto, hay pecados que cometemos inadvertidamente, inconscientemente, a veces no porque no conozcamos que es un pecado, sino porque a lo mejor bajo el contexto en el que estamos, se nos hace como muy fácil cometer el pecado. Sin embargo, pues también hay unos que a lo mejor son muy graves, pero no son frecuentes, ¿no? Que no es algo de lo que nosotros hagamos comúnmente, que son esporádicos, ocasionales, incluso pues que a lo mejor, aunque graves, no es algo que juzgue realmente que somos, ¿no? O la esencia de nuestro ser. A lo mejor, pues no sé, un día te quedas con un dinero que no es tuyo o te lo encontraste, pero como que después tuviste conciencia o razonaste que era de una persona o lo entendiste o lo supiste, te lo quedaste. No, eso no te define como un ratero, eso no te define realmente como una persona así. Sin embargo, si es un pecado grave, algunos que serán pues con mayor frecuencia, que son los que cometemos y que se pueden convertir en nuestros favoritos, de los que siempre nos confesamos y de los que nos cuesta a veces,
más deshacernos de ellos. Entonces dice, nuestros exámenes de conciencia hay que ir hasta la raíz y a la situación global con sus articulaciones para tener una estrategia eficaz de enmienda y corrección. De la primera conversión a la conversión como actitud permanente y progresiva del pecado venial deliberado. ¿Sí? Entonces, cada vez, quizá cuando nosotros hicimos nuestra primera confesión tuvimos así como que pareciera de chocolate, ¿no? O sea, a veces no tenemos como mayor conciencia, podemos hasta enlistar nuestros pecados y a lo mejor esos pecados que cometimos la primera vez que nos confesamos en nada se parecen a los pecados que ahora tenemos. Y entonces esos pecados que cometiste o esos pecados que confesaste, que reconociste cuando tuviste un encuentro con Cristo, que sigan siendo los mismos que después de 4 años de comunidad, pues ya es algo como que entonces tu conversión no va avanzando. Tenemos pues nosotros que hacer un verdadero examen de conciencia donde nos demos cuenta que si hemos tenido la misma frecuencia en nuestros pecados, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Analizar la raíz del pecado que nos tiene detenidos y además, pues que a través de ese examen bien hecho de mi conciencia, yo cada vez tenga mayor certeza de cómo de qué son los pecados que tengo que eliminar y que de uno a otra confesión, que de uno a otro paso, yo me dé cuenta que realmente estoy trabajando en cambiar, en quitar esas actitudes carnales, esas actitudes mundanas, esas actitudes del hombre viejo, pero que sea una realidad, ¿no? Que no nos sigamos justificando en nuestra debilidad, en nuestro pecado y sobre todo que pongamos en práctica precisamente ese examen de conciencia, ¿no? Que estos 5 pasos que hacemos antes de nuestra confesión, el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, sean reales, ¿no? Porque yo puedo hacer todo un examen de conciencia y analizar cada uno de mis pecados día con día, pero si no soy capaz de que esos exámenes de conciencia, que no se queden ahí, sino que realmente yo me arrepienta de haber ofendido a mi Señor, que yo realmente me arrepienta de haber hecho daño a mi prójimo, de haber hecho daño a mí mismo, de haber roto poco a poco ese estado de gracia entre Dios y yo. Entonces no estoy realmente haciendo bien mi confesión. Y que peor aún, ya teniendo conciencia de esos pecados, ya teniendo conciencia del daño que he cometido, pues no sea capaz de corregirlos, de tener ese proceso de enmienda. Porque entonces estamos jugando con un sacramento importantísimo, porque realmente no estamos haciendo lo que nos toca. Entonces, de esa primera conversión de cuando emotivamente yo dije, Señor, sí quiero cambiar, quiero ser una persona nueva, quiero vivir esa vida nueva en el estilo que tú me lo estás invitando, hasta este momento. ¿Cuántos años he caminado en este proceso de conversión? ¿Cuántos? ¿Y realmente estoy cambiando? ¿O sigo siendo la misma persona de hace mucho tiempo? Analicemos pues y que este tema nos ayude a entender mejor cómo estamos viviendo y cómo estamos dando nosotros razón de nuestra fe a través de nuestro testimonio y nuestro cambio, entendiendo que es lo más importante es que a través de este proceso de conversión mi relación con Dios sea cada vez mejor, que yo pueda amarlo más a través de mis actos y ofenderlo menos cuando tengo mayor conciencia de aquello que no está bien. Y no solamente para Dios, sino que está en contra del plan que Dios tiene para mí y para mi felicidad. Bien, vamos a terminar pues nuestro tema haciendo un momento de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre en la oración final he tratado de encomendarnos a María Santísima por como ella, como ejemplo y modelo del discipulado y siempre guiándonos como estrella de la nueva evangelización. Por eso hoy pedimos su intercesión para que ella, que fue la llena de gracia, nos ayude en todo momento
a vencer las ocasiones de pecado, a ser hombres nuevos, a dejarnos crear por el Señor y a dejarnos, sobre todo, impactar por esa buena nueva que cambie nuestra vida y que pueda cambiar la vida de otros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.